Estamos en un tiempo de individualismos y es un problema, que no nos juntamos, no hablamos lo suficiente. En otro momento de nuestra historia, cuando los grandes nombres de la literatura española se reunían en Gijón, quizás fuera porque no había tantas distracciones. No había tanta televisión, tanta película de cine en Netflix, y la gente, bueno, pues salía a debatir y a hablar sobre los temas que les interesaban. Antonio es un hombre del Café de Gijón y, bueno, no había pensado nunca en hablar sobre el tema, pero puede dar alguna pincelada sobre esos grandes nombres que todos recordamos y que son imagen viva de literatura. Pero también podríamos conseguir, poquito a poco, ir consiguiendo aquello. Así que, bueno, muchas gracias. Iniciamos hoy, es el primer gran acto del Círculo de las Letras. No sé si sabéis que se ha diversificado en tres grandes vértices: el de las letras, el de las artes y el de las ciencias. En el Salón Liceo aparecen perfectamente los malbetes de estas tres categorías. Aunque esto sea un círculo artístico y literario, la ciencia es fundamental. De hecho, tenemos científicos importantes en Córdoba. A ver si conseguimos que mi niño venga a dar una conferencia para que lo escuchéis. Y iremos hablando de todos estos aspectos. Este es el primer acto, pero evidentemente no será el único. Tenemos a gente muy interesante. Tenemos a Pilar, por ejemplo, que nos va a acompañar y nos va a ayudar cuando tengamos algún tema de poesía. Pero cualquier cuestión que se os suscite, nos lo comentáis. Y bueno, vemos la posibilidad de traerlo a este salón inglés o donde sea pertinente. Así que nada. Bueno, tenemos esta tarde, la verdad es un lujo tener a Antonio Colinas entre nosotros. Antonio es un hombre absolutamente reconocido en la historia contemporánea. Ha conseguido la gran cantidad de premios. Bueno, le falta el Cervantes, que se lo darán, sin duda ninguna, si no se comete una injusticia con él, porque ya lo exige. No tengo amigos en la Moncloa. No tiene amigos en la Moncloa. Es un tipo absolutamente grato. La verdad es que lo es, pero bueno, algún día seguro que sí. Aunque el tema de las filias, pues está ahí, no podemos evitarlo. Lo que yo sé que quiero decir antes de entrar en conversación, incluso entrando en conversación, es que Antonio Colinas es un poeta diferente. Poeta diferente en el sentido de que pensamos que el poeta está en un mundo aparte, que es un tipo raro, que es un tipo fuera del mundo, pero no. Antonio es un hombre que está en esta vida, que contesta las cartas, que se pone al teléfono, que si le mandas un libro te dice he recibido tu libro. Esas cosas raras no lo hacemos ni algunos. Os quiero decir que es un hombre muy especial, porque fundamentalmente, y en su poesía se denota claramente esa profunda inspiración humana en la que él vive y en la que él siente. Yo creo que Antonio es el perfecto hombre diseñado por Séneca, el sabio, por su humildad. Es un hombre absolutamente humilde cuando ha conseguido algunos de los más grandes premios de la historia de la literatura contemporánea. Ya hablaremos de algunos de sus premios, y que tiene reconocimiento prácticamente universal. Y no solamente en España, sino también en otros muchos puntos de Europa, de África, en muchos lugares. Siempre donde él pisa, siempre hay un lugar donde Antonio Colinas es conocido y sobre todo muy reconocido. Tiene una pléyade de admiradores. Yo creo que por todo sitio donde Antonio llega, la gente quiere hacerse fotos con él por su carácter afable y, por supuesto, por su poesía inconmensurable. Tiene esa capacidad de atraer y de concentrar en él todas las virtudes, todos los dones de la buena literatura. Pero yo le quería preguntar a Antonio que en esa ingente labor que él desarrolla, que es muy importante, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo afrontas este amor que tienes, que contraes, que atraes, ¿no? O sea, el hecho de ser uno de los grandes de la literatura podría a lo mejor haberte ensoberbecido, o no sé, haber dicho, bueno,
yo me relaciono con quien me relaciono y sin embargo tu afabilidad es tan grande. ¿Cómo armonizas ese amor que te tienen, esa admiración que te tienes con esa familiaridad y esa afabilidad que te caracteriza? Cuéntanos, ¿cómo es posible? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por acudir a esta cita con la poesía. Para mí volver a estar en Córdoba es algo muy especial, porque yo precisamente aquí a los 16 años escribí mi primer poema y yo creo que soy en buena medida poeta, o comencé a serlo en mi adolescencia, en mi primera juventud, gracias a Córdoba, ¿no? Y bueno, respecto a esto, cada persona tiene su condición, su modo de ser, y quizá yo tenga pues esa característica de saber escuchar, sobre todo, ¿no? Y también pues de ser el que he llegado a ser, un poco en el sentido que de Jung, el psiquiatra, ¿no? Que hablaba de lo importante en la vida. Él hablaba del proceso de individuación, que es aquel proceso por el cual cada uno de nosotros tenemos que llegar a ser lo que tenemos que ser en la vida, cada uno lo que somos, pero desarrollarlo de una manera, en fin, coherente, apasionada, armónica. Y bueno, pues cuando tengo que al respecto dar así una respuesta un tanto extravagante, pues diría que le debo mucho a los filósofos primitivos orientales. Yo en mi obra y en mi vida hay un diálogo que se da con la poesía de los orígenes, con la poesía que el mundo tiene poesía desde el siglo XXV a.C. Siempre hay que irlo explicando, que la poesía no es cosa así de sentimentaloide, de salir del paso, sino que la poesía va muy unida a la vida, y el mundo tiene poesía desde el siglo XXV a.C. en Sumeria, en China, en Egipto, y eso así hasta nuestros días. ¿Por qué esta universalidad de la poesía? Pues porque la poesía va unida a los sentimientos, va unida a los pensamientos. El poeta en su poema ideal piensa y siente, y cuando fallan los otros lenguajes, pues aparece el de la poesía. Pero respondiendo de una manera pues más concreta a lo tuyo, es mi condición la de ser como soy, y quizá gracias pues a esta visión de la realidad, que es una visión que implica el saber escuchar, que implica el silencio, que implica el diálogo con la naturaleza, que implica el respirar, que es otro de los conceptos que está en mi poesía, y por tanto pues no sé certeramente muy bien cómo he llegado a ser así, pero estas son algunas de las pistas. Pues muchas gracias, Antonio. Pero en cualquier momento que queráis comentar algo de lo que se está hablando o preguntarle a Antonio, pues nada, estamos abiertos a cualquier opción. Yo quería explicaros un poco la trayectoria de Antonio. Antonio, evidentemente, lo que está claro y todos lo sabemos, es un poeta indefectible, un poeta con el que hay que contar sí o sí. Antonio estuvo mucho tiempo en las universidades de Milán y de Bérgamo. Él dice siempre, y lo repite y además lo volverá a decir, que él empieza a ser poeta porque vive en Córdoba los años de su adolescencia en la universidad laboral. Es poeta porque vivió en Córdoba. Eso es algo maravilloso, que yo además me encanta también repetir cuando él lo reedita, ¿no? Y vuelve a hablarlo. Estuvo en las universidades de Milán y Bérgamo, además, como profesor de español. Después, creo que por una beca, Antonio, pasas a Ibiza y ahí también tienes un largo periodo de tu existencia, y supongo que ese acercamiento con el Mediterráneo te familiariza también con el tema del mar, con el tema de la naturaleza, del que has hablado, y además en tu poesía está muy claramente definido. Lo que está claro es que la poesía de Antonio es una poesía muy lúcida, una poesía
que despierta ese interés especial por entrar en ella, por admirarla, por imitarla, pero a la vez tiene algo que no puede faltar en la poesía, que es el misterio. Ese ir más allá de lo que se dice, estar pensando en que no es solamente algo descriptivo, algo que, bueno, que simplemente refleja como una fotografía la realidad, sino que está buscando la trascendencia, algo más allá, algo más espiritual, digamos, en el sentido más intelectual de la palabra. O sea, la poesía no es el reflejo fotográfico de la realidad, o al menos así lo considero, y entiendo que también lo considera Antonio Colinas, sino que hay que buscar dentro de esa lucidez también ese misterio que nos provoca de alguna forma lo que es la quinta esencia de literatura, como decía Miguel de Unamuno. Pero yo te pregunto, Antonio, también en este sentido también tan humano, vamos a ver, cuando tú ves que tu poesía es una poesía que llega a la gente, que tiene que interpretar, porque no es fácil tampoco adentrarse en tu poesía. Hay que hacer una segunda lectura, una tercera lectura, que no es una poesía sencilla, es una poesía que tienes que buscar ese intrincado mundo interior del poeta, que además trasciende evidentemente, ¿no? Entonces, cuando tú te sientes o sientes que la gente se queda un poco trabado a ti, enamorado de esa poesía tuya, ¿no? Cuando comprende la intensidad que provoca tu palabra, ante eso, ¿cómo reaccionas? Bueno, alguien dijo que yo era el poeta más fácil de mi generación, ¿no? Bueno. Que se comprendía mejor. Entonces, ahí está claridad en mi poesía, es evidente, más allá de algunos libros como Truenos y flautas en un templo, Sepulcro en Tarquinia, en que hay también un irracionalismo, ¿no? Pero la norma es que mi poesía sea clara, sea emotiva, que el poema siempre tenga que emocionar y siempre, por supuesto, pues es muy agradable esa comunicación con los lectores, que a veces, pues pensando de una manera radical, pues lo más conmovedor es que una persona, no sé, que hoy estemos aquí, una persona a la que conozco, a la que no conozco, que venga y me diga, pues yo amo su poesía, o desde otra provincia te escriban una carta de 2 caras, de 2 folios, diciendo, pues yo leo su poesía. Esta comunicación con el lector desconocido, pues es lo que verdaderamente te conmueve. Y has hablado del misterio, porque claro, el poema no es una fotografía. El poema, la poesía es la palabra nueva. La poesía es cuando fallan los otros lenguajes, llega la poesía. Y por tanto, el misterio no es lo evanescente, no es lo fantasmagórico, sino el misterio es lo que el ser humano desconoce, ¿no? Ya Einstein, en un libro autobiográfico, aludía a este carácter misterioso del conocimiento que tiene no solo la poesía, sino también la ciencia, ¿no? Al final siempre está esa otra manera de concebir la poesía como una vía de conocimiento. O sea, escribimos poesía para conocer a los demás y para conocernos a nosotros mismos. Por eso yo siempre digo que poesía y vida, por lo menos en mi caso, han ido fundidas. O sea, yo comprendo que haya también autores que digan, mi obra es una cosa, mi escritura es otra, mi vida es otra, mi poesía es una cosa, la realidad es otra, que se paran con un muro entre... Yo en mi caso son procesos que van fundidos, ¿no? El hecho de crear y el hecho de ser van fundidos. Es un proceso que va, ya digo, que da lugar a una armonía de ser y a una visión de la poesía. Yo he escrito mucho, tengo libros de poética, pero siempre a medida que avanza el tiempo, pues uno piensa de una manera más sencilla y piensa, pues eso, que
el ser poeta es una manera de ser y de estar en el mundo, o también algo que he perseguido en los últimos libros, la poesía es una búsqueda de la plenitud de ser, ¿no? A veces luchando con la adversidad y bueno, pues la palabra remonta la adversidad. Has hablado de que las lecturas de la filosofía oriental pues, han hecho que tengas esa serenidad, esa búsqueda interior de lo que es el ser humano, esa reflexión profunda sobre la vida, la existencia, sobre la palabra en sí. ¿Y los maestros, Antonio? Tus maestros, o la gente que conociste en Café Gijón, que has hablado de ellos. Sí. Estuvimos hablando de Manuel Álvarez Ortega, que acabamos de inaugurar la casa del poeta, del grandísimo poeta cordobés, al que tenemos pues que deberle el hecho de que haya querido que todo su patrimonio se quede en Córdoba a través de su fundación, sus archivos, sus libros, su pintura incluso, que quede aquí para que sea patrimonio cordobés y no es que se le haya quitado a su familia, sino que, bueno, que prefiere que sea Córdoba la que conserve todo su legado. Hablando de Manuel Álvarez Ortega, que tú conociste cuando tú eras más joven, ¿qué son para ti los maestros? ¿Qué significa la tradición? Sí. Pues yo creo que la figura del maestro es muy importante. No sé si ahora los jóvenes o los poetas jóvenes tienen esta figura del maestro, pero en mi caso he tenido maestros con dos vertientes. Cuando llegué a Madrid estuve en esa tertulia del Café Gijón en el que presidía Gerardo Diego, pero a quien conocí enseguida también fue a Vicente Aleixandre. Y él era el maestro que respondía a esas dudas del joven, ¿no? Que le llevaba estos primeros poemas y él te aconsejaba, a veces con consejos que todavía tengo presentes, ¿no? Por ejemplo, decía él, un poema no puede empezar de cualquier forma y terminar de cualquier forma. Decía él, el primer verso y el verso final tienen que ser especiales. O también uno de aquellos días, pues yo le llevaba algunos poemas míos para que me diera su opinión y él me dijo, bueno, yo creo que en usted hay un poeta, pero ¿por qué no deja de escribir sonetos por una temporada? Bueno, era todavía un tiempo en el que, bueno, no solo admirábamos el soneto clásico, sino había poetas como Blas de Otero o la poesía neoclásica, que era una forma a la que estábamos como aprendices muy unidos, ¿no? Entonces este magisterio de Aleixandre fue en este sentido. Cuando yo publico un libro como Sepulcro en Tarquinia, hace 50 años, ahora celebramos el cincuentenario y vamos a presentar la semana que viene una edición conmemorativa, pues, en fin, todo es, no sé cómo explicarlo, todo respondía a este magisterio, incluso en el hecho yo cuando tenía este libro, estaba en Italia, se lo presenté también a Aleixandre y se lo presenté con 2 o 3 títulos para que me diera él su título y fue él el que le puso el título de Sepulcro en Tarquinia. Y luego hay otro magisterio que yo reconozco más en el campo del pensamiento, de lo filosófico, aunque ella no fuera una filósofa al uso, que es María Zambrano, a la que también tuve el honor de conocer, y ella dio con ese hallazgo que tanto nos sirve, ¿no? para el poeta y para el pensador de la razón poética, ¿no? Ella, sus mejores amigos fueron poetas y esa frase que también se dice que allá donde no llega el filósofo aparece el poeta, pues esta clarividencia la tuvo ella para ver cuánto pesaba en el conocimiento la poesía. Así que estos dos maestros como dos formas de enseñar, ¿no?
Hemos tenido ahora, hace pocos días, hemos coincidido en Málaga, el Congreso Internacional, y es increíble también cómo se va recuperando, de la misma manera que el caso de Álvarez Ortega, cómo se va recuperando también la figura de María Zambrano, que se está traduciendo en Francia, en Italia, en fin, en Alemania. Siempre hay este purgatorio un poco de... Pues sí, bueno, Antonio Varo. Bueno, decía Octavio Paz que la poesía necesita cierta complejidad, ¿no? De alguna manera, el hecho de poner unos versos, una estrofa, ya es complejo, ¿no? Pero yo creo que la poesía de Antonio Bonilla no me parece especialmente dificultosa, en el sentido que creo que lo decía Manolo, ¿no? Aquí tenemos el libro tengo el libro de Pesadumbre, que para mí es uno de los libros que más han influido en mi poesía, ¿no? Claudio Rodríguez, Vicente Núñez, y este libro especialmente de Antonio Bonilla, dice: hoy comienzo a escribir como quien llora, no de rabia, dolor o pasión, como quien comienza a escribir como quien llora de plenitud saciado. Hay una cierta contradicción ahí, pero no me parece que sea especialmente dificultoso, ¿no? O crítico, ¿no? Pero yo le quería preguntar, ha nombrado a María Zambrano. María Zambrano decía que nacemos y morimos enteramente solos. Es la soledad el hálito motivacional del poeta, por eso escribe el poeta. Es verdad que desde hace 4.500 años, Gilgamesh, ¿no? Me parece que se refería, ¿no? Que de 2.500 años, 3.000 antes de Cristo, es el primer poema, ¿no? Es la soledad lo que imprime características poeta, virtud, y el motivo por el que escribe el poeta. Bueno, esto último no me ha llegado. No te ha llegado. Sí. La soledad es lo que mueve al poeta a escribir. María Zambrano que nacemos y morimos enteramente solos. Es la soledad lo que motiva al poeta. Ya. Bueno, ha comenzado citando unos versos de un poema, La llama, que precisamente nos plantea ese tema de la dualidad, cómo se puede llorar y al mismo tiempo sentir la plenitud. Entonces, la poesía también tiene ese sentido de sanar y de salvar, y a ello coopera también pues la soledad, el escucharse a sí mismo, ¿no? Esa búsqueda de la soledad que también fue en María Zambrano muy presente, sobre todo los años que pasó en la Pies, ¿no? En este refugio de los Alpes. No sé si he explicado un poco muy bien. Sí. Sí, Tengo así la media distancia, bueno, que no oigo, bien. La poesía consuela, ¿no? Pero bueno, no sé si la literatura en general consuela, ¿no? Ni siquiera la poesía, ¿no? Yo creo que la literatura en general y la poesía es dolor, pero bueno, es una apreciación mía, ¿no? Decía María Zambrano que el filósofo hace las preguntas y el poeta las contesta. Entonces, bueno, en esa razón poética tan importante de María Zambrano, que hemos intentado reivindicar, aunque ella está reivindicada, no hace falta que la reivindique, o sí hace falta que la reivindique. Es verdad que hemos tenido un congreso en Málaga importante, 3 días. La conferencia inaugural la impartió Antonio, fue extraordinaria, y bueno, pues tenemos esa obligación, ese deber de volver a recuperar a toda esta gente tan importante, con esa capacidad que tiene de comunicar y que a veces olvidamos, ¿no? Pero bueno, yo les decía ayer en el coloquio que tuvimos, que el tema, pues, hablando sobre Manolo, que bueno, que había que recuperarlo, pero que Luis de Góngora estuvo 300 años absolutamente preterido. Nadie quería saber nada de él, y fijaos, llegó Mallarmé primero y todos los simbolistas franceses, y al final el 27, que eran listos, lo retomaron como baluarte, ¿no? como cabeza de serie, ¿no? Yo no quería decir que fuera oscura, simplemente quería decir que era misteriosa. Como muy bien ha dicho Antonio, la literatura tiene la misión, tiene como instrumento la palabra, es evidente.
pero también tiene la misión de innovar la palabra. O sea, lo que no, se puede decir con palabras sencillas cosas que no se han dicho, o decirlas de manera diferente a como se han dicho. Entonces, en ese sentimiento de búsqueda, que siempre tiene algo de misterioso, porque la creación siempre es misteriosa, si es creación. Entonces, por ahí, que no quería decir que fuera complicada, barroca, no me refería a eso. Me refería a ese sentimiento de búsqueda de una nueva forma de decir aquello que ya estaba dicho, porque realmente el hombre, el ser humano, no inventa nada, pero sí que es capaz de transformar la realidad. Y en este sentido es por donde iba, Antonio, querido amigo. Yo también en ese sentido he dicho que la poesía es la segunda realidad, ¿no? Es decir, el poema eso no es una fotografía, sino que ni son palabras coloquiales, sino que la palabra poética tiene que tener lo que Edgar Pound llamaba un voltaje, una tensión, ¿no? Que cuando leamos el poema algo se revuelva dentro de nosotros. Y por eso el poeta tiene que metamorfosear las palabras y aunque sean de una gran sencillez, tienen que tener ese misterio que las hace ser poesía, ¿no? No sé si era Cortázar quien decía que cuando una escalera se convertía en literaria ya no era algo para subir, sino algo para ascender al cielo. Entonces, esa es la diferencia, ¿eh? Esa capacidad de sublimar y de trascender aquello que es cotidiano, que seguirá siendo cotidiano, la escalera es la escalera, no es la de Jacob, pero el poeta es capaz de hacer que sea en un momento determinado algo diferente a lo que es, ¿no? Y eso es así. Don Ángel Olmo. Buenas tardes. Gracias por el marco y por el formato. Gracias por esa forma tan sencilla y tan cómoda y tan atractiva de presentar este acto. Y quiero pedirle a Antonio, ya que ha cernido tantos viajes, tantas estadías y tantos momentos, ¿con qué movimiento literario te identificas y quiénes son tus principales referentes? ¿Con qué momento literario? Movimiento. Movimiento. Sí. Bueno, yo cuando escribí, sobre todo uno de los primeros libros, Preludios a una noche total, Rafael Morales habló de poesía neorromántica, ¿no? Yo la primera conexión que tengo así con un movimiento, con una tendencia, pues puede ser la del romanticismo centroeuropeo, ¿no? Estos poetas alemanes como Novalis, Hölderlin, pero también un poeta en el que he trabajado mucho y he traducido, Leopardi. Y es una poesía en la cual hay, pues eso, como decía antes, sentimiento y pensamiento, ¿no? Sobre todo a medida cuando el poeta avanza en años, lo vemos también muy claro en Antonio Machado, ¿no? El poeta empieza, además de sentir, empieza a pensar. Y algunos decían, bueno, es que Machado tenía pretensiones de filósofo. No, lo que pasaba es que respondía a ese proceso natural de ir desde el sentir hacia el pensar. Y bajo ese punto de vista, pues yo la claridad en mi poesía quizá venga del lirismo, del sentimiento, del romanticismo, pero tampoco he sido ajeno pues, a esas vetas o venas de lo que podemos considerar también como una poesía que es misteriosa también porque por su lado irracional. Pero yo creo que es, ya digo, como en movimientos globales yo citaría el romanticismo esencial europeo. Pero también, ya digo, le debo mucho a este esquema de poema que viene de muy atrás, de Extremo Oriente, ¿no? La poesía china que responde es curioso, a una especie de estampa o de imagen que se mantiene a lo largo de toda su historia, ¿eh? Y esa escenografía es, por ejemplo, la de... hay un hombre que suele ser un solitario, que ha oído de la guerra, de la realidad, y entonces está en una cabaña al lado de un lago o de un río,
hay un camino, por ese camino se ha ido la amada, se espera el regreso de la amada. Quiero decir, es el espacio que Mircea Eliade reconocía como el espacio fundacional, ¿no? Ese espacio fundacional que podemos vivir cada uno de nosotros de una manera muy trascendente, ¿no? Pensando como pensaba Torga o como pensaba el propio Eliade, que cualquier punto, cualquier lugar podía ser centro del mundo para el cual el poeta tiene que dar respuesta a las preguntas. Y eso se da en ese tipo con la contemplación, que es algo consustancial, sobre todo a la poesía que entendemos por poesía sobre la naturaleza o hecha en la naturaleza, que está en toda la tradición. Y por tanto, ya digo, importante la contemplación en ese medio, ¿no? Allá donde vayamos, porque luego nos enriquecemos con otras culturas en cualquier país, pero siempre nos topamos con esa soledad, ¿no? En la que tenemos que escribir. Yo a los jóvenes, cuando me preguntan cómo puedo escribir o cómo debo escribir, empieza a escribir en la soledad de tu cuarto, ¿no? Quiero decir que ahí es donde, frente a la página en blanco o ahora frente a la pantalla en blanco, ahí está la prueba, ¿no? Cada uno de nosotros, de los que escribimos, tenemos una voz y tenemos que proyectar esa voz. Y ha hablado... Los temas se interrelacionan, no sé. Claro, ha hablado Antonio de que sus referentes, entre otros, Alexandre y Zambrano, que lo hemos oído de alguna manera, y también la filosofía oriental, muy allegada. Lo cierto es que, aparte de su tradición es universal, sí que es cierto, tú lo has dicho, que el romanticismo centroeuropeo ha influido considerablemente en tu obra. De hecho, creo yo que si regresamos a la memoria de la adolescencia, de la infancia, es inexcusable escuchar la poesía de Antonio Colinas, ese sentimiento del romanticismo que hace que el ser humano sea puro en su originalidad, en el principio del ser, ¿no? Como hablaba Jung, o por ejemplo Rousseau, que decía que el hombre es bueno por naturaleza y solo la sociedad lo pervierte. Por tanto, el regreso a la naturaleza es algo que ya han hablado desde el Beatus y Leo Graciano, pasando por Fray Luis y llegando a Antonio Colinas, es el regreso a la naturaleza pura. ¿Eso cómo lo encuentras? ¿Cómo encuentras tú que es importante esa vuelta a la naturaleza? Porque eres de La Bañez, en León, y has vivido rodeado de ese ambiente natural, o por tus lecturas, por tu propia forma de ser, bueno, la naturaleza. Sí, hay que pensar que el tema de la naturaleza no es un tema de hoy o un tema con el que hoy queremos ir a contracorriente, sino que la naturaleza está en toda la tradición. Está en Extremo Oriente, está en la poesía sufí, está en lo que yo llamo un mundo espíritu mediterráneo, de donde también venimos, ¿no? Es un mundo con el que yo me encuentro en Italia, pero ya de una manera más desnuda, a través de símbolos, pues en el mundo de la isla, ¿no? La isla, el mismo mar, la gruta, la nave, el náufrago, es decir, hay ese Mediterráneo de los símbolos. Por tanto, es un espacio en el que encontramos, volviendo al tema de la soledad, encontramos silencio y nos escuchamos a nosotros mismos. De ahí también el encuentro con las ruinas, de lo que yo he llamado las ruinas fértiles, que las ruinas no es lo muerto, no es lo caduco, sino que es ese espacio intemporal en el cual ya no hay huellas, no hay fechas, no hay nombres propios y en el cual nos encontramos con nosotros mismos, ¿no? Y la naturaleza también, como pensaba Fray Luis, pues es un templarse con, contemplarse con, ¿no? Ponerse en sintonía con ese... Yo tengo uno de los poemas que es de mis poemas más conocidos, más traducidos, el Canto 35 de Noche más allá de la noche, en la cual el tema es simplemente
el de una persona que está sentada en un bosque y está respirando. Es un poema que podía haber sido escrito en cualquier momento, porque no hay ninguna referencia historicista, sino simplemente el hombre que contempla, respira, y como le sucedía a Hesiodo, ¿no? Nos cuenta él en las laderas del Monte Licón, en esa contemplación está esperando el don del canto, ¿no? Y por seguir un poco con esta visión idealista, ese don del canto viene recibido en forma de un primer verso, que también es como en mí sucede la poesía, como nace el poema. Yo no puedo escribir cuando quiero, sino cuando tengo una determinada forma de espíritu, forma de ánimo, y cuando aparece ese primer verso, ¿no? Al respecto siempre recuerdo una anécdota. Al día siguiente o a los 2 días de la muerte de mi padre, pues salí con el coche, en fin, sin rumbo fijo, a vagar, a salir un poco de mí mismo. Era diciembre y llegué hasta nuestra cima tutelar, que es el Monte Teleno, allí en León, y estaba el monte nevado hasta abajo, y ahí llevaba yo 2 o 3 años sin escribir nada, y precisamente en ese momento pues surgió ese primer verso que dio lugar al primer poema de un libro, que fue Tiempo y Abismo, que es un poema, al respecto de lo que decía antes, es un poema, un libro duro, un libro sobre la muerte, pero en el que se lucha por buscar recuperar la plenitud de ser. Has hablado del tema de las ruinas. Bueno, eso además es un elemento que han utilizado mucho los creadores novísimos. Movimiento al que te han escrito en sucesivas ocasiones, junto a poetas tan importantes como Jaime Siles, Luis Alberto de Cuenca, General Otales, Villena, una serie de autores realmente autores importantes realmente. Y es verdad, porque el mundo de la ruina, ese mundo, bueno, no orientalizante, europeo, el mundo clásico, el mundo de los mitos, es un mundo que está también muy presente en tu poesía. Sin embargo, tú siempre has querido desligarte de ese movimiento. No lo sé, no sé si conscientemente o inconscientemente, cuando realmente en tu poesía sí que se ve esa búsqueda de los mitos como sustento de una literatura fértil, ¿no? Bueno, en mi caso se ha hablado de que soy un novísimo independiente o un novísimo heterodoxo. No sintonizo nada con lo que Castellet puso como teoría al frente de su antología, y por tanto yo siempre lo que he procurado es escuchar esa voz interior que tenemos cada uno de nosotros, y pues, sobre todo en lo que se refiere al culturalismo que dice el tópico también de esta generación. Para mí la cultura tiene que es sinónimo de vida, tiene que ser. Cuando aparece la cultura no se trata de hacer a la ligera pues un poema sobre un cuadro, un poema sobre una película, un poema sobre un poema, sino que debajo de esos aspectos culturales tiene que estar siempre la vida, y eso sobre todo me diferencia. También respecto a mi generación, pues soy el único machadiano de la generación. Los novísimos echaron pestes, y antes algunos de los 50, ¿no?, sobre don Antonio Machado. Yo creo que lo han leído mal, porque hay un Machado que no es un recopilador de estampas rurales, sino que en Machado hay un simbolismo desde el primer libro ya. Hay que hacerlo a la luz de los símbolos, ¿no?, en su obra. Y ahí tenemos también, pues eso, la noche, el río, los árboles, la fuente. Yo cuando entrevisté a María Zambrano, pues la entrevista terminaba, dije, ahora para terminar, dime qué piensas de Antonio Machado. Y dice, ay, Antonio Machado. Dice, Antonio Machado es esto. Y me recitó ese poemita que dice, olivo del camino,
cerca del olivar, junto a la fuente, que das tu sombra, no sé cómo dice exactamente, bueno, me recitó 4 o 5 versos que para ella es donde estaba el machado esencial. Y luego los mitos, sí, los mitos, volvemos otra vez a Jung, los arquetipos, que también valoraba él mucho, que al final pues estamos trabajando frente a lo que podían ser, ya digo, temas estrictamente culturales, culturalistas. Hay que leer debajo de... En mi libro Sepulcro en Tarquinia empieza con 2 poemas, Simonetta Vespucci y Giacomo Casanova, ¿no? Entonces, estos poemas no son meros retratos de 2 personajes, sino el poema de Casanova es un poema sobre la senectud, sobre los últimos años de la vida, mientras que el de Simonetta Vespucci es un poema sobre la juventud, sobre el carpe diem, sobre la juventud y la belleza que muere pronto, ¿no? Simonetta Vespucci fue esta cortesana del Renacimiento que fue la musa de los cuadros de Botticelli y muere a los 23 años. Y se dice que toda la ciudad de Florencia fue a su entierro, ¿no? Le escribieron sobre ella los Medici, Poliziano, debía ser una persona muy, muy especial. Entonces, los arquetipos, los mitos, los símbolos, como esta presencia fértil en la poesía. Claro, es que es lo que estamos hablando, es el simbolismo, es ir más allá de lo que realmente se está transcribiendo, pero para eso hay que tener un conocimiento. ¿Por qué no se comprende la poesía, digamos, de los obras mayores de Góngora? Porque tiene una capacidad tiene un conocimiento absolutamente indefectible e inconmensurable, y porque hay que conocer todo aquello que él conocía para poder entender su poesía. No es que, eso lo decía Damaso Alonso, decía que la poesía de Góngora no era oscura, era clara, simplemente había que llegar al conocimiento de Góngora sobre todo lo que escribía, ¿no? Entonces el problema no es de Góngora, es nuestro. Es como cuando se habla de la ironía. El inteligente no es el que lanza la ironía, el inteligente es el que capta la ironía, que eso es mucho más complicado, ¿no? Estamos realmente hablando de estos poetas que, de alguna manera, decías tú que tú eres el único machadiano y que ellos pues, denunciaban de alguna manera. Pero esto ha ocurrido siempre en la historia de la literatura. Nuestro Góngora, perdóname que hable de Góngora, fue odiado por Quevedo y hasta por Lope, sin embargo amado por Cervantes, por ejemplo. O ya en nuestra época Rubén Darío admiraba a Góngora y Machado no, por ejemplo, que es otro de los grandes poetas. Sin embargo, a Machado le parecía un poeta enrevesado y complicado, difícil, pero lógico. También hay que entender esto. Por tanto, el tema de filias y fobias a veces es señalativo, significativo, pero no necesariamente. Así que, bueno, no hemos hablado de algo y sí me gustaría comentarlo, porque Antonio es un hombre que ha cosechado en su vida montones de premios. Tiene el premio de la crítica por ese libro impresionante que es Sepulcro en Tarquinia, que les recomiendo, que cumple ahora 50 años, pero tiene el Premio Nacional de Poesía por poesía, los voy a leer porque no me acuerdo de tantos: el de las Letras de Castilla, el de las Letras de León, el internacional Carlo Betocchi, concedido en Italia por tu labor de tengo traductor. 3 premios. 3 premios en Italia. Es que no los tengo un premio todo. que no se recuerda, pero para mí, yo cuando lo recibí, que es el premio Dante Alighieri, que se concede a un poeta universal, a un poeta cualquiera universal. Y se entrega en el Senado de Roma y bueno, pues no sé, también porque yo he seguido el itálico camino, ¿no? Pues también para mí es muy especial. El itálico modo, sí, el de Academia Castellana, Leonesa, el Nacional de Traducción, porque Antonio también es un gran traductor que concedía entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores, el de la Crítica de Castilla y León, el de las Letras Teresa de Ávila y el Reina
Sofía de poesía iberoamericana. Ha sido Leonés de Daño, es hijo adoptivo de Salamanca y es doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, sí, que es también algo importante. Pero de todos ellos, Antonio, de todos ellos, ¿con cuál te quedarías? Bueno, no sé, es difícil, ¿no? Un premio sirve para mucho cuando es una ayuda, y no me refiero a una ayuda económica, sino cuando es una ayuda para seguir. Yo recuerdo mucho un premio muy sencillo que tuve, que fue una tesis del premio Adonai, por Preludios a una noche total. Y hubo un periodista de León que a raíz de este premio tituló su artículo Las 1000 pesetas de Antonio Colina, porque la tesis del Adonai se concedía, eran 1000 pesetas el premio. Entonces, pero claro, eso para mí, ese premio me supuso un gran impulso, ¿no? Aparecía en una colección muy especial y recuerdo que al salir, creo que todavía lo siguen haciendo, convocan a los últimos finalistas, y entonces al salir me dijo uno de los miembros del jurado, que era José Luis Cano, dice, no te preocupes porque en este momento los libros con el accesis son más importantes y mejores que los libros con el premio. En fin, bueno, ahí había un resquemor así de 3 personas, pero eso. Pero bueno, cualquiera de estos últimos, el Premio Nacional, que reconoce toda una obra, y ya digo, por estas razones entrañables también este premio, el Dante Alighieri, y tengo también otro premio en Italia, que es el Premio Lerici, que se entrega en el Golfo de los poetas porque allí estuvo Byron, fue donde murió Shelley, y este es un premio que se concede solo a un poeta. Bueno, el Dante Alighieri se concede a un escritor en cualquier género. Lo puede tener un filósofo, un novelista, pero el Lerici es un premio que se concede a un poeta y bueno, no sabría decirlo. Todos son importantes en la medida en que suponen un estímulo. Por eso yo digo que un premio puede servir para mucho o para nada, o bueno, puede haber premios que, en fin, algunos de actualidad que responden a otras cosas, responden al mercado, ¿no? Pues estamos terminando, estamos ya acabando porque tampoco podemos abusar de la gente, pero hay una pregunta que sí que no podemos soslayar. Bueno, tú has hablado en un momento de tu dialéctica, de tu discurso, sobre el náufrago. El náufrago, eso del náufrago, del mar, del náufrago, y eso me ha remitido rápidamente a Luis de Góngora. Hay una frase que es tuya, Antonio, que dice algo así, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Dice, Luis de Góngora es verdad que le imputan el hecho de ser pues un poeta muy que busca mucho en los mitos, que busca mucho en esa ciencia gnoseológica para ir implementando su obra, que a lo mejor puede ser un poeta complejo, difícil, pero realmente lo que es indudable es que Luis de Góngora se basa en la sierra cordobesa, que conoce muy bien, para describir la naturaleza. Y eso que tú dices, poesía y vida. Es una teoría tuya. Es una teoría tuya. Pues explícanos eso. Explícanos esa teoría tuya. Bueno, Góngora es clasicismo, sus lecturas grecolatinas. Ya cuando era estudiante aquí con los jesuitas se dice que era un gran latinista. Y hay todo ese mundo barroco de los mitos, de las alegorías. Pero hay otro Góngora que brilla como subterráneo, ¿no? Y yo me he atrevido a decir esa frase que es muy elogiosa, pero que yo siento quizá en exceso, ¿no? El de decir, no se puede comprender la poesía de Góngora si no se ha estado y no se conoce la Sierra de Córdoba, ¿no? Quiere decir que hay ese fondo, volvemos al tema de la naturaleza esencial. No estamos hablando de un lirismo ligero, un bucolismo,
sino que es una visión más esencial de la poesía. Yo cuando hay que recordar a un poeta clásico, pues, o del siglo de oro, yo también soy gongorino, prefiero gongorino. Aunque está Lope ahí, Quevedo, pero no sé. Lo que decía Pau, Góngora, la poesía Góngora tiene ese fulgor, ese voltaje, ¿no? Tascando haga el freno de oro cano del caballo andaluz la ociosa espuma. Esa cosa que no se sabe, una persona lega no sabe qué quiere decir, pero que eso es la poesía, ¿no? La palabra nueva. Eso no nos está diciendo que un caballo, en fin, está atascando es el freno, ¿no? Haga del freno de onocano del caballo andaluz la ociosa espuma. Gima el lebrel en su cordón de seda y al cuerno al fin la cítara suceda o convoque, no recuerdo ahora. Yo soy muy malo para la cita. Cuando era muy joven me sabía todos los poemas de memoria, pero ahora me cuesta. Decía Pere Ginferrer, decía que Góngora te puede gustar más o menos, pero que vivir a espaldas de Góngora es evidente negarle a tu capacidad intelectiva y poética una cualidad absolutamente inmarcesible, ¿no? Bueno, y luego los sonetos, sí, todos los poetas que hemos citado claro. los tienen, pero los sonetos de Góngora, sí. Empezando ya por el que dedica a Córdoba, ¿no? Sí. Y bueno, y es que es verdad, y yo lo he comprobado, y mucha gente lo ha comprobado, que escogemos un soneto al azar de Góngora y otro de Quevedo y no sabemos identificarlos. Yo no sabría distinguir así, o de pronto, si es de Góngora o de Quevedo, por mucho que Quevedo dijera que barbaridad, ¿no? Lo que escribía. Es como si el continente sea el mismo, ¿no? La forma, pero sobre todo cuando utilizan ese tono a veces airoso, ¿no? Sí. Satírico y tal. Bueno, pues no sé si... Bueno, cuéntanos, hay una cosa que también me gusta mucho oírte decir, que es, no sé si lo hemos hablado, creo que no, que es que tú eres poeta porque viviste 3 años en Córdoba. Bueno, cuéntanos eso. Bueno, yo esta tarde tengo un discurso en el que voy a explicar de eso que titulo Córdoba, crónica de una no recuerdo ahora el título, crónica de una iniciación. En la adolescencia pues uno renace, el ser humano nace 2 veces, uno nace a la vida en su nacimiento físico, pero hay un momento en que nace a otra realidad y esa realidad se suele dar en la adolescencia, ¿no? Ahí uno pues nace a la escritura o nace a la música o nace al cine o nace a la ciencia, es decir, hay ese renacimiento a otra realidad, ¿no? Y yo ya digo, viví aquí entre los 15 y los 18 años, estuve aquí 3 cursos y aquí tuve unos profesores muy buenos, aunque teníamos una enseñanza sobre todo técnica, pero tuve unos profesores muy buenos y bueno, me dieron a esas edades, me dieron a Machado, a Juan Ramón, en la Biblioteca General teníamos la obra completa de Góngora en Losada, no, perdón, de Neruda en Losada, y ahí en ese momento pues surgió ese primer poema que luego dio lugar a otros poemas que yo he recogido, tenía por aquí. ¿Tienes ahí otro? Que yo he recogido en este librito, que lo considero una joya, seguramente a lo mejor algunos de ustedes lo tienen, Córdoba adolescente. Aquí hay poemas posteriores, pero también hay esos poemas que yo escribía a los 16, a los 17 años, a los 18, y bueno, pues para una persona del norte, hablábamos antes de las riberas del Órbigo, ¿no? Para una persona del norte que viene del frío, que viene de una atmósfera
de más rigor, una atmósfera simplemente distinta, pues llegar a Córdoba, a ese esplendor de Córdoba. Córdoba en aquellos años era una vida todavía pues muy humilde, en fin, una vida muy sencilla, pero yo, como digo en el prologuito de sin haber viajado nada, dije, Córdoba me parece la ciudad más bella del mundo, ¿no? Lo digo aquí, y tendría que haberlo dicho ahora, pero todavía lo pienso, ¿eh? Ciudades como Córdoba o Salamanca son ciudades laberinto en las que todavía podemos perdernos paseando, ¿eh? Hoy las ciudades nos niegan el paseo, nos niegan esa comunicación con pasear, como ir buscando, como ir contemplando, y bajo ese sentido entras en la mezquita y no sé, solo una columna de esas ya vale más que cualquier otro monumento que encontramos por ahí, ¿no? Y por tanto, y es la Córdoba del soneto de Góngora, de la sierra y el río, ¿no? Nosotros en Salamanca tenemos el Sacro Tormes de los poetas, pero aquí también el Guadalquivir, en fin. Son toda la vida es dualidad, y vosotros tenéis esta dualidad maravillosa de la sierra y el llano, ¿no? Pues te vamos a agradecer que para terminar nos leas un poema, el que tú quieras, porque no podemos eximirnos de ese placer, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que finalicemos este primer café de las letras, que espero que, bueno, que esto ha sido especialmente importante y relevante por la presencia de Antonio Colinas, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, directamente pasamos a la lectura del poema de... Bueno, voy a leer un poema del origen, no de la adolescencia, ya posterior, pero que yo le tengo un cariño especial porque se titula Carta al Sur y lleva un subtítulo que es Trasierra. Es siempre concebido como una carta a todos ustedes, a todos los cordobeses, a todas las personas que habitáis este sur, ¿no? Cuando agua verde orada en negra roca, allá en la umbría de los avellanos, y sonámbulo vuelva a vuestras sierras como la adolescente que fui un día, cuanto el agreste trino y el sofoco del desvelado ruiseñor de mayo haga temblar la sombra de las ruinas y sangre herido el mundo de los pinos, cuando mansa y espesa la nevada de las flores resecas de la acacia caiga con su perfume en vuestras manos, que el tiempo se detenga, que la dicha en vosotros nunca pase y que con mi recuerdo emocionado arda inagotable una hoguera de estrellas fugitivas allá en vuestros jardines de amistad verdadera. Puede ser un poema que puede sintonizar un poco con este acto como el de hoy. Y este librito que he traído de algunos inéditos, hay también esos poemas que escribimos al final en la madurez, ¿no? En la final de nuestros días, cuando ya parece que nos dice que lo hemos dicho todo. A medida que avanzamos en años, también lo vemos eso en Machado, el poema se hace de arte menor, se reduce, el poema es muy sencillo, muy claro, y tengo este poema de poemas que se titula Llamas en la morada, y es un poema del regreso al origen, ¿no? Yo me he movido mucho, he viajado, he dialogado mucho con otras culturas, con otros países, pero también se ha dado en mí no he ido donde he querido, sino donde la vida me ha llevado. Y en esta última etapa, pues, no sé, tenía a mi hija estudiando en Salamanca y el trabajo de María José. Fueron dos razones que nos movieron Y ahí supuso la vuelta al origen, esa casa, esa casita de los abuelos,
de los veranos de la infancia, que estaba abandonada, medio ruinosa, y entonces restaurándola, pues me restauraba también yo. Es la etapa de la muerte de los padres y de ese libro Tiempo y Abismo, pero se cierra con este poema de poemas que voy a leer solo algunos fragmentos, ¿no? Morada, centro de mi ser en llamas, me has llamado y he acudido. Aquí estoy devolviéndote cuanto me diste. Te devuelvo lo más sagrado, mi infancia, las escasas palabras del poema, ese misterio transformado en música. Te devuelvo el pico amarillo del mirlo, la piedra negra con su musgo verde, las viñas adormecidas por la helada, el milagro de la mujer, el vuelo en la noche de la lechuza blanca, el ruiseñor ausente. Me has llamado y he acudido con este cuaderno negro, con esta poca de música, con las palabras como brasas. Don que me diste, ofrenda que te entrego, aunque mía no sea. Me das este desvelo, un silencio que sana y que tan solo es tuyo y que tan solo es mío en lo secreto de esta soledad poblada de abismos maravillosos. Y otro fragmento, por ejemplo. Bueno, busco un fragmento que prefiero, pero no lo encuentro. Enciendo el fuego. El pruno se llena de gorriones y de flores moradas. Enciendo el fuego. Llega la música más hermosa, el Agnus Dei de Barber. Enciendo el fuego, escucho la noche con su silencio que llama a la nieve. Enciendo el fuego y yo soy el que arde en noche, en nieve, en música, en silencio. Este último verso era seguramente de esos versos que quería Leisandre para terminar el poema, y es un poco como el esquema responde un poco al clasicismo, ¿no? En noche, en nieve, en música, en silencio, esa enumeración. En humo, en polvo, en sombra, en nada. Sí. Tu alma es el rumor de la llama. No existe un sonido más dulce, pues suavemente funde todo en ti y todo en mí. Al fin nosotros somos el rumor de la llama, el rumor de las almas. Cómo se quiebra la luz en la música que arde en tus ojos. Y va aumentando la desnudez del poema y se cierra con este fragmento de 7 versos que luego, leyéndolo ya con calma, pues puede ser entendido como una poética, ¿no? Se habla también mucho de que caminamos hacia el silencio, que ya lo hemos dicho todo, que nos repetimos y que llega un momento en que las palabras no sirven, y si las utilizamos son palabras como estas que voy a leer. Solo quisiera escribir mis palabras con silencios, escribir el poema sin palabras. Solo quisiera musitar el poema como plegaria de silencio en el silencio. Muchas gracias. Pues... Muchas gracias, Antonio. Simplemente reiterar nuestro agradecimiento por vuestra presencia, felicitar a este Real Círculo de Amistad por haber ingeniado este maravilloso espacio para la literatura. No va a ser solo poesía, hablaremos de otros géneros, lógicamente.
os esperamos y bueno, pues agradecer esta Berta porque nuestro presidente se ha escapado con el vicepresidente, algo tendrían que hacer importante, pero agradecer a Berta, que es la secretaria, pues su acogimiento, y este es un espacio magnífico y yo creo que el Liceo Artístico y Literario de Gracia con la Amistad tiene la obligación de hacer este tipo de actos, que es lo que queremos, y que sea fecundo y que estéis aquí todos.